lo puede ver como comunicación y él lo está viendo como relación con su equipo. Entonces, ahí es por eso que es importante esa previa para poder justamente dejar claro los qué, los cómo, los cuándo, los para que entonces nosotros a partir de la primera sesión de coaching poder establecer los acuerdos ya de la sesión basado con esos acuerdos que están establecidos en el acuerdo inicial o en el contrato pues, del servicio. Entonces, así lo miro yo, sea organizacional, sea personal. Lo que quiero decir que cuando es personal, es mucho más práctico, es mucho más simple, porque estamos simplemente yéndonos a una persona con los acuerdos, bueno, ¿qué quieres? ¿Cuándo quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué necesitas? Bueno, que me estoy divorciando, específicamente de qué quieres trabajar de esto del divorcio, ¿no? Entonces, pero cuando ya nos vamos a organizaciones, estamos hablando con la figura del sponsor, a veces hacemos la cuatriada, que tiene que ver inclusive con alguien de su equipo. ¿Lo ven? Entonces, acuerdos también con esa persona del equipo. Entonces, por eso les digo que independientemente de A, independientemente de B, lo que está arriba en el acuerdo establecido es lo que va a permear posteriormente a los acuerdos establecidos, queridos colegas, en cada una de las sesiones. Por ejemplo, yo trabajo con 6 sesiones cuando voy a vida, pero yo trabajo con 12 sesiones cuando voy a empresa, porque hay las sesiones de los sponsors, con los sponsors y con alguna persona del equipo. ¿Sí lo ves? Entonces, eso obviamente está arriba en ese paraguas, que es el que va a permitir pues permear todo lo que ocurra abajo. Cuando digo abajo es ya la sesión per se, ¿no? No sé si me hice comprender. Sí, Esto, no, perfectamente. Loli, no sé si quieres continuar tú. sí, no, de hecho, lo que le iba a comentar sumándole a lo que dice José, que es que desde ese acuerdo paraguas, como tú le llamas, deberían estar los actores claves. Y era lo que hablamos del principio, los actores claves muchas veces, tal como dices tú, que serían 4 personas y no 3, pueden ser muchos más, porque de hecho te puede pasar con el equipo, si es el dueño de la compañía, tal cual yo les comentaba de mi experiencia, tus actores claves vienen siendo sus colaboradores, que generalmente siempre tú tienes a un personal en desarrollo y es el sponsor, su jefe, el líder, el que está involucrado allí. Entonces está la otra parte de los entregables. Esos entregables tienen que ser con esta parte de que bien sea esta planificación de desarrollo, este plan de acción, en el cual también el de vida tú puedes evaluar con el coach y su evolución a través de estos indicadores cualitativos de sencillamente de lo que te comprometiste en la sesión, en la primera, en la segunda, en la tercera, ir viendo cómo él va viendo su evolución, porque es la única manera que él también vaya incentivándose con sus victorias tempranas. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, Simoneta, en lo que habla con el tema de los indicadores, porque muchas veces es la única manera de que nosotros como seres humanos nos veamos que estamos progresando. Y si no estamos progresando, vamos a rectificar de nuevo qué no estábamos viendo y qué tendríamos que ver ahora. Ujú. Ese es mi aporte. Claro, yo un poco para complementar, porque de verdad que José maravillosamente explicó cómo se convierte desde arriba hasta abajo. Yo lo único que diría para complementar es que ¿cómo creamos los indicadores? Yo creo que lo principal es que, y por ejemplo, hay veces que, bueno, ¿para qué estás aquí? A lo mejor te pueden decir cosas y voy a decir una barbaridad para poner un ejemplo, pero, bueno, quiero que fulano desarrolle su liderazgo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué significa desarrollo de liderazgo para el sponsor y qué significa desarrollo de liderazgo para el coachee? ¿Y qué significa? Y si no es el sponsor, es que está involucrado, entonces hay que meter a otra persona, no será el sponsor, sino a lo mejor el jefe del coachee. Entonces, ¿qué significa desarrollar el liderazgo? O sea, ¿qué cosas, cuáles son los comportamientos observables que queremos que se logre? Y eso tiene que ser, o sea, el jefe o el sponsor tiene que estar alineado con lo que dice el coachee. No puede ser que para
el sponsor o el jefe, desarrollar liderazgo sea ser capaz de manejar 20 personas, y a lo mejor para el coachee, ¿cómo se llama? Desarrollar liderazgo sea que pueda tener conversaciones efectivas. Porque entonces ahí, hagamos lo que hagamos, alguien va a quedar insatisfecho. Algo no se va a cumplir, ¿no? Entonces, para Sí. lograr esos indicadores, es indispensable alinear qué significa, y por eso es importantísimo que a lo mejor nosotros decimos, bueno, pero qué pregunta tan tonta cuando dices qué significa desarrollar liderazgo. No, no, no es tonta, porque precisamente tenemos que ver, bueno, cuáles son esos comportamientos observables que queremos lograr, porque con eso concreto es que vamos a ir sesión a sesión a hacer lo que decía José, de ir a los objetivos y después eso convertirlos en indicadores. Y además, para sumar a esto, Simonetta, completamente de acuerdo contigo, súper. Medibles. ¿Cuáles son esas conductas? Porque son competencias que al final nosotros vamos a trabajar. Y por eso es que, bueno, y yo lo hablo así con el pecho grande porque me enorgullezco por la labor que hoy por hoy el coaching está teniendo en el mundo. No como antes nos veían como que, ay, todo es lindo, sonreímos, vida, paz. No, hoy día el coach necesita especializarse. Sí. El coach, y bueno, y por eso está lo de encarna la actitud de coaching. Es que precisamente por eso es que en el equipo del diseño, cuando yo fui invitado a algunas de estos encuentros, a mí me llamó mucho la atención porque yo decía, claro, es que si yo estoy haciendo coaching, voy a generar procesos en coaching, yo debo tener claro que todo lo que haga es no solo para mi bienestar, sino para el cliente, ¿no? Entonces, el poder nosotros a través de esto establecer conductas observadas basadas en el objetivo grande, objetivos pequeños, ¿sí? De cada uno de los logros a obtener, pero cómo los vamos a observar. Esa es la visión tradicional, porque a veces poníamos, es que si aprende a sonreír, aprender a sonreír. Ajá, ya va. Es que eso es lo que pasaba antes con el coaching y hoy por eso es que ha tenido tanto crecimiento, tanta credibilidad, porque lo estamos atando inclusive, Simonetta, y me encantó que trajeras esto porque, bueno, me tocaste una de las partes que a mí me encanta trabajar en las organizaciones y tiene que ver cómo bajo el plan estratégico del negocio y cómo esta disciplina, a través de nuestra contratación, puedo yo coadyuvar a que esos indicadores puedan mantenerse. ¿A través de qué? Ah, bueno, mira, ya no es si sonríe, sino cuántas veces sonríe y qué impacta ese del 1 al 100, que podría ser del 1 al 50, pero se convierte en un 100 para el cliente, ¿sí lo ves? Entonces, yo creo que estamos metidos en algo de seguir especializándonos, seguir buscando, seguir leyendo acerca del establecimiento de indicadores, cómo convertir los objetivos en SMART, cómo convertir los objetivos en una lectura consciente por parte del cliente sponsor y el cliente coachee. Pero quería agregar justamente a eso, porque Simonetta trajo este punto, lo trajiste súper importante para aterrizar, pero cómo nosotros le ponemos un puntaje a esa conducta. Milva, adelante. Bueno, fíjate tú que es algo extraordinario escucharlos y poder llegar, cada quien con su aporte, llegar a un maravilloso resultado. Y fíjate tú que el resultado es la medición, ¿verdad? Cuando tú nos traes un elemento como el objetivo, luego nos dices qué es el comportamiento y ahora lo hablas como medible. Entonces, sí. Lolimar nos comentaba, ¿verdad?, que era importantísimo, y ella insiste con el enfoque sistémico, que cuando los actores clave, que no solamente es el coachee y es el coach, y en este caso el sponsor, sino que puede haber otros elementos, otros actores clave que son importantes y que también son sujetos a medición. Entonces, en este momento, Simonetta y agrega y dice, bueno, entonces aquí nosotros tenemos que medir. Y medir, cuando tú lo agregas, no solo medir mis resultados con el cliente, sino también con el coachee. Entonces, yo podría concluir que la medición va con los diversos acuerdos que hemos establecido. Y que en estos acuerdos es muy importante ahora tomar en cuenta, cuando tú nos comentas, José,
de que estamos, usas el paraguas metafóricamente y lo usas y dice, permite permear, ¿verdad? Más de soportar y de no, lo colocas al antónimo y dices, va a permear, ¿verdad? El que nos permita medir. Entonces, ahora se me ocurre una pregunta muy importante. ¿En qué momento se vulneran estos acuerdos? ¿En qué momento puedo yo como coax, ustedes, desde su experiencia, identificar esa delgada línea de la vulnerabilidad de los acuerdos y poder continuar y hacer posible el cumplimiento de los mismos? ¿Cuáles son, a través de esa medición de indicadores, que me dice a mí como la luz amarilla del semáforo, alerta, desde su experiencia? Mira, hablando de esto de vulnerabilidad en los indicadores, yo he aprendido en mi trayectoria a darle cuerpo, a darle emoción, a darle lenguaje, a darle significado y significancia más que al resultado, al proceso, ¿sí? Porque fíjense, hay algo que es importante y lo he hablado con muchísimos sponsors, porque también a veces cuando trabajamos en trianguladas, ¿verdad? El sponsor también se convierte el supervisor inmediato. Entonces, a veces el supervisor inmediato está, y por eso me encanta siempre conversar con ellos y traerlos, invitarlos, porque lo que normalmente se ve, colegas, es que, bueno, el indicador, si yo dije que voy a obtener el 70, ¿y por qué el 70? ¿Y por qué no el 100? Si tú tienes todo para 100. Entonces, lo que yo siempre busco, y de hecho siempre entrego el folder de comunicación al cliente, con la idea de darle información no solo al coachee, sino también al sponsor con respecto a que ese 70% que establece el indicador, el cliente, el coachee cliente, puede significar para él un 100%. ¿Me siguen lo que quiero decir? No necesariamente el 100% es del 1 al 100, 100. No, el 100% de este proceso puede ser del 1 al 70. Entonces, la vulnerabilidad del proceso es inclusive el poder sostener y soportar con unos integrables que ya yo particularmente ya no utilizo informes, sino utilizo una matriz donde allí se le informa cómo llegó, qué cosas ocurrieron y hacia dónde va. Entonces es allí donde se muestra más que el resultado, porque hay clientes, y a ustedes seguramente les habrá tocado que el cliente quiere 100, 100, 100, 100. Es poderlos educar a que se den cuenta que quizás en muchos casos no es importante el resultado, sino el proceso, de que se dio cuenta, cuáles fueron las emociones, cuál fue su comportamiento con respecto a los no logros, porque miren, es fácil ver los sí logros. ¿Y qué pasó en un ejecutivo con los no logros? ¿Qué pasó aquí? ¿A quién arrastró? ¿A quién se llevó? Entonces, yo podría aportar, si comprendí bien tu pregunta, con Milva, que ahí es donde está la vulnerabilidad de los objetivos o de lo que se vino a buscar, porque el coaching, lo primero que tenemos que decirle a las organizaciones, no es una camisa de fuerza, no es una camisa estática. En el coaching más bien, sí, bueno, si quieren una camisa de fuerza, pues que sea una camisa bien suelta, porque el coaching necesita darse cuenta de muchas más cosas de las que nosotros podemos imaginar en el proceso, inclusive en el acuerdo establecido en la contratación, ¿no? Entonces, bueno, este es mi aporte por acá y me encantó que preguntaras esto porque nos aproxima muchísimo a eso de que no se pueden hacer cambios. Bueno, no, la ICF ha dicho que los objetivos pueden ser cambiados durante el proceso y eso se mantiene, eso no cambió. Entonces yo consigo muchísimos coaches que te dicen, no, es que el objetivo inicial, no, es que por eso es un objetivo y por eso tiene medición y por eso podemos nosotros en la primera mirada, en el 40, en el otro 30 y el otro 30, ¿sí? Yo lo divido en 3 fases, yo puedo avisar
cómo estás o cómo te estás viendo tú con respecto al primer 40%. Entonces, si hay algo que modificar arriba, pues podemos avisar a tiempo para su posterior modificación. Gracias, José. A ustedes. Yo quisiera agregar, sumado a lo que tú comentas, José, es que por eso es tan importante la parte del acuerdo inicial, en la cual establecemos, de hecho el ICF te habla ahora de la compatibilidad entre coach y el coachee. Entonces es súper importante esta parte que tú nombrabas, Simonetta, de la parte de la confianza, porque ahí cuando nos hablabas tú de ese gris a veces, de esa línea amarilla, es que alguien esté incumpliendo en esos acuerdos que tuvimos de relación, en ese acuerdo funcional. Entonces muchas veces pasa que entre la relación de confianza que se va dando, pues puede ser el coachee que va a un ritmo, sabemos que cada quien tiene un ritmo, pero estamos bajo un objetivo grande y tengo la responsabilidad de un sponsor que está incluido. O muchas veces puede ser el mismo coach que empiece a fallar, a sobrepasar su acción en querer empujar, en querer, si se quiere, ponerle una agenda al coaching. Entonces yo creo que eso es lo importante de este primer acuerdo, y en ese acuerdo de funcionamiento, en el cual establecer bien lo que es coaching y lo que no es, lo que es mentoría. Si en este caso vas a tener un plan de acción en el cual vas a tener mentoring ahí, también cuál es un momento y cuál es el otro. De forma que en eso haya confianza del mismo coaching y haya confianza nuestra, haya confianza para nosotros los coaches. Entonces, ese es el aporte para mí súper importante, la parte de construir una relación de forma que estemos de acuerdo en qué es lo permitido en esa relación y qué es lo no permitido. Exactamente, porque es así, o sea, tanto el proceso de coaching es un proceso, no es algo estático, ¿no? Retomando un poco lo que decía, lo que traía José. Y es importante porque dentro de ese proceso hay cosas que cambian. Cambia el coachee, cambia el coach, cambia la relación, o sea, hay muchas cosas que suceden ahí. Ahora, yo creo que es responsabilidad del coach. Y digo que es responsabilidad del coach porque al final, bueno, el coachee está ahí y él es responsable de sus compromisos. O sea, cuando él firma el contrato, él dice, estoy de acuerdo en que voy a hacer estas cosas. O sea, mi rol aquí es cumplir con determinadas compromisos que voy a asumir en las sesiones, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Lo que yo veo es que es responsabilidad nuestra, por ejemplo, tener la determinación de poder abrir conversaciones cuando vemos que el coachee, por ejemplo, incumple con esos compromisos. Ah, bueno, ¿qué pasó? ¿Que no hiciste esto? ¿Te comprometiste con esta acción? ¿Qué te pasó? No sé qué. Y un poco ver, bueno, si es algo que, bueno, es una incapacidad, o sea, no puede, no tiene las herramientas, no tiene los recursos y hay que trabajar sobre eso, o es simplemente, bueno, que está comprometido con otra cosa, ¿no? Y es nuestra responsabilidad mostrarle lo que nosotros estamos viendo, ¿no? Y también es nuestra responsabilidad tener la humildad o tener, sí, bueno, vamos a llamarlo humildad suficiente para decir, mira, yo no soy la persona que te puede acompañar en este proceso, ¿no? Porque parte de los acuerdos es precisamente a lo mejor dar, y retomo un poco lo que decía Lolimar, que hay una de los indicadores que habla precisamente sobre la capacidad de determinar si la relación está funcionando o no, y que el coach pueda y tenga la versatilidad para ir buscando maneras de que la relación funcione. Pero bueno, si no funciona, no funciona, y tengo que hacerme responsable y tengo que hacerme consciente y tengo que abrir las conversaciones que necesito para eso. O sea, no puedo llegar al final de la sesión y decir, ah, mira, no, yo no era el coach para esto. No, o sea, y eso es nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? A veces tenemos un ego muy grande o tenemos miedo de decir, cónchale, no soy, pero yo creo que es importante tener esas conversaciones desde la responsabilidad y el compromiso
que tenemos, no solamente como mi título personal de coach, sino con la profesión completa, ¿no? Claro. Bueno, trabajar lo que es la vulnerabilidad de los procesos es un elemento muy importante a tomar en cuenta dentro de este proceso de coaching, porque precisamente cuando nosotros trabajamos con lo que es la fuerza humana, con el poder humano, con ese poder tan grande de los humanos, la vulnerabilidad siempre está presente. Y precisamente es el tema porque cuando Lolimar nos comentó anteriormente los sucesos imprevistos, cuando suceden los casos fortuitos, donde las cosas, perdemos el control de ciertas cosas, ahí es un momento vulnerable del proceso. Por eso es muy importante tomar en cuenta eso dentro, esa es mi apreciación dentro de los contratos hoy día, que tomar en cuenta esas vicisitudes que estamos viviendo hoy día e incluirlo en esto. El elemento que traes tú, Lolimar, de la compatibilidad de entre el cliente y el coax, es hoy día creo que es un punto inicial en la cual de realizar los primeros acuerdos. Precisamente ese proceso de empatía, de compatibilidad, si es posible llevar a cabo el proceso de coaching y poder establecer la relación como tal. Fíjate tú que también lo concatena Simonetta cuando habla de los cambios, y precisamente estamos en un mundo VICA, en un mundo donde lo volátil, la incertidumbre está presente en cada uno de los contextos que nosotros nos toca vivir, evidentemente dentro de los procesos. Entonces, para una pregunta de cierre, algo sencillo, nada complicado, no sé, que me pueda, le puedo comentar que desde su experiencia, ¿cuál ha sido el mayor aprendizaje que les ha traído esta competencia de establecer y mantener acuerdos? ¿Cuál ha sido ese aprendizaje que les ha dejado esta competencia a ustedes aplicarlos en su día a día con sus coachees, con sus clientes? Bueno, el establecimiento del acuerdo me ha dado forma, me ha dado línea, me ha dado el reconocimiento de aquello que decidimos, por lo que decidimos relacionarlo, el traer el compromiso basado en esa danza entre tú y yo o varios, y en la sesión de coaching, porque lo que sí no hemos abordado en este momento, la verdad que hemos hablado mucho del acuerdo como contrato, pero no hemos hablado el acuerdo dentro de la sesión de coaching es fundamental. O sea, a mí me parece que es fundamental poder hablar del acuerdo dentro de la sesión de coaching. Me ha llevado el poder escuchar la agenda del cliente basado en aquello que yo, por ejemplo, lo trabajo con las 4M, los 4 marcadores, ¿sí? Que tiene que ver que quieres trabajar, cuál es el indicador o cuál es yo siempre lo trabajo como cuáles son esas medidas de éxito, lo que quieres que se logre y, por supuesto, por dónde quieres empezar. O sea, yo los trabajo como los 4M, que son los 4 marcadores para el establecimiento del acuerdo acá. Y adicional, agregarle de este acuerdo que está saliendo acá, que tiene que ver con el acuerdo establecido en el acuerdo grande o principal. Entonces, yo lo que creo que me ha dado orden, hablando sistémicamente, mucho orden, mucha disciplina, a hacer que una sesión o un proceso completo tenga impecabilidad, y sobre todo, bueno, hablando de la confianza, cuando nos sentimos seguros de lo que estamos haciendo, obviamente ahí están las chispitas de confianza que tiene que ver en que cada vez que yo veo que las competencias además funcionen, en este caso por la que estamos hablando, y me genera la línea, es delicioso posteriormente al final poderle preguntar de esto que ha pasado,
¿sí? ¿Cuál ha sido el resultado de lo que viniste a buscar en esta sesión con base al objetivo de la sesión? Entonces, es delicioso porque tú sientes que no te tienes que despeinar, que no tienes que hacer malabares ni magia, aunque la magia existe en la sesión de coaching, para que el cliente solo se dé cuenta que él fue el que hizo todo, él fue el que generó línea. Entonces a mí esta competencia, no solo en la sesión de coaching, me apasiona, creo mucho en los acuerdos, creo mucho en el establecimiento dentro del mundo que me manejo a diario con distintos tipos de clientes, el establecimiento de acuerdos es fundamental. Y sin hablar, señores, de los acuerdos en familia, ¿sí? Los acuerdos entre amigos, familia, en este mundo líquido, tal como tú lo llamabas, Milva, ha requerido cada vez más sí, estamos muy líquido, pero vamos a ponerle un poquito cómo ese líquido se puede establecer con una línea de límites que creo que al final siempre nos va a generar una relación completamente óptima. Milva, gracias. Gracias a ti. Gracias, Lolimar. Bueno, en mi caso, un poco tiene que ver con lo que dice José del orden. Es como una estructura dentro de un proceso líquido, ¿no? Es como tener algo de estructura y que no se nos vaya, que no se nos esparrame la sesión, ¿no? Es como tener un norte hacia dónde ir. Entonces, por ejemplo, pasa que cuando a veces el cliente está todo emocionado, lleno de emociones, que empieza a hablar por todos lados, entonces la pregunta de, ¿y esto que me estás comentando ahorita, qué tiene que ver con ese objetivo? ¿Te ayuda bueno, ya va, no, nada, tienes razón, me estoy yendo, o mira, sí, tiene que ver por qué? Y entonces, sabes, te ayuda como a que no te vayas el coaching para todos lados y que tú puedas saber, bueno, esto que le está pasando tiene que ver con esto, ¿sabes? Y como que volver a la dirección y por el camino que indica el coaching, pero ir hacia donde tenemos que ir, pues, ¿no? Un poco usando la metáfora de la brújula. Yo creo que es eso. Bueno, Gracias. yo para mí les diría que a mí los acuerdos primero me hace que cuidemos la relación, porque cuando tenemos qué es lo que quiere cada uno y tener una visión compartida de ese proceso, creo que ahí es donde es un espacio para la confianza. Ahí traigo el término de co-crear. Cuando tenemos un acuerdo, los dos estamos allí de igual manera. Estamos ahí, como dice José, generando chispa en ese mundo líquido, como dice Simonetta. Y lo mejor es que, bueno, que tienes un marco. Y eso otro que también en esta dádiva que tenemos con tanto coaching, que no es coaching, que hay si se quiere, en el ambiente, cuidamos nuestra profesión, porque realmente todos nos esforzamos preparándonos. Es una de las competencias ahora que necesitamos seguir aprendiendo cada día, igual como pasa con otras profesiones que tenemos de base, como pasa con el médico, que tiene que cada día estamos viendo los cambios y tenemos que estar, si se quiere, preparados para esto que está surgiendo. Pero para mí, para finalizar, ¿qué me ha dado? Me ha dado un marco, me ha dado una forma de co-crear con esta persona que está conmigo. En la sesión de coaching me da una carta de navegación, en la cual él, tal como dicen ustedes dos, él dice, quiero ir, que hoy, ¿qué quieres lograr acá? Bueno, quiero ir a una isla. Ok, vamos a hacer la carta de navegación. Y resulta que si él mismo se pierde en sus explicaciones, tenemos cómo llevarlo a que él mismo se dé cuenta que tiene esto que ver con ese norte que tenías, que era de ir para la isla. Entonces, para mí, dentro de la sesión es una carta de navegación en la cual aceptamos los dos y por consiguiente, pues, tenemos una visión compartida de hacia dónde va ese espacio de chispas de confianza. Realmente, fíjese que esta competencia de hacer y establecer y mantener los acuerdos nos ha llevado a una carta de navegación. Nos ha llevado a unos acuerdos en donde fluye como un proceso y atravesado y desde el punto de vista transversalizado con los cambios y en la confianza. Esas son sus palabras en las cuales cada uno de ustedes han regalado todo lo que es lo maravilloso que han vivido en sus experiencias.
Ahora les quiero hacer que en una palabra, cuando a ustedes les toca un espacio como este, en donde estamos celebrando el Día Internacional del Coaching, como si les tocase identificar con un elemento muy particular y atesorado por ustedes, ¿cómo ustedes identificarían y podrían decir esto es el coaching? Yo sé que coaching es confianza, es nuestra pasión, es nuestro amor, es nuestra vida, pero ¿qué elemento podría yo decir cada uno de ustedes con una sola palabra? Esto es coaching. Bueno, yo siempre utilizo la visualización del mar en una sola palabra. Para mí es el mar. Para mí es la curiosidad porque estás presente. Bueno, yo para no usar la presencia, voy a decir, bueno, para mí el coaching es estar, o sea, estar ahí. Bueno, mis amigos, yo he disfrutado muchísimo este encuentro de hoy, en donde el aprendizaje ha sido enorme y compartir con cada uno de ustedes que son unos gigantes en lo que hacen, me siento sumamente honrada. Muchísimas gracias a ti, José, por tu espectacular manera de transmitir lo que más amamos, que es el coaching. A ti, Simonetta, por esa manera mágica que hace a nosotros ver desde tu perspectiva, desde tus ojos y sentir que desde el hacer estamos aquí. Y a ti, Lolimar, esa manera mágica en donde cada chispa que nos dabas el día de hoy nos conviertes en el coach que cada uno queremos ser y que nuestro coachee disfruta de cada uno de nosotros. Realmente complacida a la ICF y la ICF honra a cada uno de ustedes que esté con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Milva. Para mí también es un gran honor haber compartido, imagínate tú, con José y con Lolimar. Lolimar tiene tiempo que no la veía y José es la primera vez que compartimos espacio y bueno, súper honrada de estar con estos dos grandes coaches. Gracias, igualmente, para mí, igualmente para estos espacios son sanadores, son sobre todo pues, yo se lo decía a Carolina el otro día, el poder conectarnos con nuestra ICF, además porque es la nuestra, la ICF de Venezuela, y poder aportar nuestro granito de arena, pues me llena de mucho orgullo, mucho honor y de mucha sanación que tiene que ver con esos espacios de nostalgia de los que estamos afuera, podernos conectar con nuestro país. Así que muchísimas gracias, ICF de Venezuela, que ahí les digo gracias a Carolina, a Milva, a Conchita, a todo el equipo, y a ti, Simonetta, que tampoco había tenido oportunidad de compartir contigo, y bueno, y a Lolimar siempre, porque forma parte del equipo de Grupo Consentido International, de mi empresa, y a todos los que están por acá, que algunos los conozco, así que pues muchísimas gracias, Milva, por el espacio. Bueno, yo darles muchísimas gracias a todos. No sé, ¿quién habló? Sí, sí. Ok, bueno, yo darles un abrazo y darles las gracias, ¿verdad? Al ICF, a Carolina que me invitó a estar con José, que con él estoy siempre en contacto, que formamos parte de ese grupo en el cual de verdad que hacemos bastantes cosas bien lindas para las personas, para las empresas. Tú, Simonetta, que de verdad que estuvimos un año compartiendo, de verdad, preparándonos como coaches voluntarios, de verdad que mis besos, de verdad que tenía tiempo que no te veía. Y a ti, Milva, muchísimas gracias. Me enseñaste un término la otra vez de longanimidad, que te lo agradezco. Estuve en ese live que tuviste con Carolina, maravilloso. Y a todos los que nos acompañan, de verdad que miles de gracias. Feliz Día Internacional del Coach. Y bueno, de verdad que feliz de aprender con ustedes y yo dar mi granito de arena también humildemente. De verdad que muchas gracias. Gracias, gracias. Nos vemos. Bueno, y en nombre de la ICF de Venezuela, entonces nos despedimos y gracias por participar. Ay, qué bonito, gracias. Muchísimas gracias. Sí, bien. Hello. Bye, gracias, bye. Carolina, Torcuato, a todos y la ICF, nuestro corazón. Así es. Chao, nos vemos. Gracias. Chao.